No, el número de viviendas que dice que va a construir es falso. Pero yo le pregunto, ¿en qué se nota que las de ustedes sí funcionan? Porque las de ustedes son las que vienen aplicando en las comunidades autónomas. Ahora se han puesto de acuerdo en bajar todos el impuesto de transmisiones patrimoniales al 4%. Pero en aquellos lugares donde llevan ustedes gobernando décadas, ¿en qué se nota que sus políticas de vivienda sí funcionan, si están subiendo los precios en todas partes? De vivienda, Génova en estado de shock total. Carlos Alsina, periodista considerado cercano al PP, acaba de destrozar a Alberto Núñez Feijóo en directo. Lo ha confrontado con sus propias palabras. Lo ha pillado en contradicciones brutales y lo ha obligado a admitir que Mazón estaba noqueado. Y hay 3 cosas que tienes que saber. Primero, Feijóo admite que Mazón estuvo noqueado días después de la tragedia. Noqueado. El presidente que debía gestionar la emergencia. Segundo, Feijóo dice que él sí pidió la emergencia nacional. Pero los mensajes del 29 de octubre que él mismo entregó no lo reflejan. Mentira documentada. Y tercero, el Ministerio de Defensa ha pedido oficialmente que Feijóo y Mazón pidan disculpas públicas por mentir sobre la UME. Un ministerio acusando formalmente al líder de la oposición. Histórico. Quédate hasta el final porque te voy a explicar exactamente cómo Alsina desmontó cada mentira. Cómo Feijóo se contradijo múltiples veces en la misma entrevista. Y por qué esto marca un punto de inflexión. Y si te importa saber la verdad, si quieres entender las contradicciones, dale al like, suscríbete, activa la campanita, porque aquí no contamos medias verdades, contamos todo, con pruebas, con hechos, sin filtros. Empecemos por el momento más brutal, porque Alsina empieza recordándole a Feijóo sus propias palabras. Reproduce el audio. La voz de Feijóo diciendo: si os miento, os pido que me echéis del partido. Jamás voy a engañar a los españoles. Jamás. Esas fueron sus palabras, en su discurso de investidura, su promesa solemne, y Alsina se las echa en cara, porque Feijóo ha mentido durante más de un año, y ahora tiene que responder. Pero Feijóo intenta la estrategia clásica del PP, desviar, culpar a otros. Dice que Teresa Rivera tenía más responsabilidad, que la delegada del gobierno tenía más responsabilidad, que el presidente del gobierno tenía más responsabilidad. Toda la culpa para el gobierno. 0 responsabilidad del PP, 0 de Mazón, 0 de Feijóo. Y Alsina le para en seco. Le hace una pregunta brutal. Entonces, ¿para qué tenemos gobierno central si cuando ocurre una emergencia nacional la culpa es del presidente autonómico? Piénsalo. Si la responsabilidad de gestionar 300 muertes es solo del presidente autonómico, ¿para qué existe el gobierno de España? ¿Para qué sirve el Ministerio del Interior? ¿Para qué está la UME? Pero Feijóo sigue. Dice que Mazón es el político que más ha asumido sus responsabilidades. En serio, el que estuvo comiendo mientras la gente moría. El que llegó al Secopi a las 20:28 cuando ya había pasado todo. El que mintió 8 veces sobre dónde estuvo. Ese es el que más ha asumido responsabilidades. Y Alsina no se lo deja pasar. Le pregunta directamente: el señor Mazón le ha explicado ya por qué no pidió la declaración de emergencia nacional. Y aquí viene la primera contradicción brutal. Feijóo dice: no tenga la menor duda. No es que lo hubiera pedido, es que la pedí. La pedí. Afirmación categórica. Pero Alsina sabe que eso no es verdad, porque los mensajes del 29 de octubre que el propio Feijóo entregó a la jueza no lo reflejan. En toda la conversación con Mazón no aparece que Feijóo sugiriera elevar a emergencia nacional. No consta. Mentira documentada. Y Feijóo se da cuenta de que ha metido la pata. Rectifica rápidamente. Dice: el que no la pidió fue Mazón. Cambio de versión. Primero dice: la pedí. Después dice: Mazón no la pidió. ¿Cuál es la verdad? Y entonces Feijóo comete otro error. Intenta justificarse citando a Mazón. Me he equivocado. He sido un ingenuo. No lo he dicho yo. Lo ha dicho él en abierto. Está grabado. O sea, Feijóo está admitiendo que Mazón cometió un error grave, que debió pedir la emergencia y no la pidió, que se equivocó. Pero entonces, ¿por qué durante un año el PP ha culpado al gobierno de no declararla? Contradicción gigantesca. Si Mazón se equivocó por no pedirla, la culpa es de Mazón, no del gobierno. Y Alsina se lo señala con el ejemplo del médico. Es brillante. Dice: no me diga que tiene que ir a urgencias y pedirle al médico las pruebas que necesita. Si llega con dolor abdominal fuerte y el médico dice: no me ha pedido el TAC, ¿de quién es la culpa? ¿Del paciente por no pedir el TAC? ¿O del médico por no hacerlo? Perfecto. La responsabilidad de diagnosticar es del médico, no del paciente.
Igual que la responsabilidad de declarar emergencia nacional cuando hay 300 personas muertas es del gobierno, no de esperar a que se lo pidan. Pero Feijóo intenta rebatirlo. Dice el paciente no llegó a urgencias. El paciente se quedó en su casa creyendo que él solo se curaba. O sea, admite que Mazón no pidió ayuda, que creyó que podía gestionarlo solo, que se equivocó. Otra admisión involuntaria. Pero Alsina no le deja escapar. Le recuerda: ya me ha dicho usted que estaba noqueado el señor Mazón. Noqueado. Esa es la palabra que usó Feijóo. Y Alsina pregunta cuántos días estuvo así. Pregunta clave, porque si Mazón estaba noqueado no podía tomar decisiones racionales, no podía gestionar la emergencia, no podía evaluar la situación correctamente. Y Feijóo intenta justificarlo. Dice: cualquier persona con un mínimo de sensibilidad tiene que estar noqueado ante una catástrofe así. Pero Alsina le clava. Tan noqueado que no fue capaz de tomar la única decisión que tendría que haber tomado, que es pedir la declaración de emergencia nacional. Demoledor. Feijóo admite que Mazón estaba noqueado, pero un presidente noqueado no puede gestionar una emergencia. Y si no puede gestionarla, debería pedir ayuda, activar la emergencia nacional, ceder el control al gobierno central. Pero no lo hizo. Se quedó noqueado en el cargo, incapaz de tomar decisiones, mientras la gente moría. Y Feijóo lo admite, lo dice en voz alta, en directo. Estaba noqueado. Y luego intenta defender que Mazón es el que más ha asumido responsabilidades. Contradicción tras contradicción. Pero hay más, porque Alsina le confronta con la contradicción central. Le dice: la conclusión es que el señor Mazón tuvo en su mano pedir la declaración, que usted lo habría hecho. Y él no lo hizo. Si llegamos a la misma conclusión, entonces la responsabilidad es de Mazón, no del gobierno. Lógica pura. Si Mazón podía pedirla y no la pidió, se equivocó él, no el gobierno. Si Feijóo dice que él sí la habría pedido, está admitiendo que Mazón se equivocó. Si Mazón reconoce públicamente: me he equivocado por no pedirla, está admitiendo su error. Entonces, ¿por qué culpar al gobierno? Y Feijóo no tiene respuesta coherente. Intenta volver a decir que la competencia es del gobierno central. Pero Alsina ya le ha desmontado ese argumento. Porque sí, el gobierno puede declarar la emergencia. Pero cuando el presidente autonómico dice que tiene todo bajo control, que tiene todos los medios, que puede gestionarlo, ¿por qué iba el gobierno a intervenir contra su voluntad? Y esto nos lleva a los mensajes de WhatsApp. Porque Mazón escribió a Feijóo a las 23:24. Tenemos todo lo que necesitamos, que era la UME. Tenemos todo. Si tienes todo lo que necesitas, si estás recibiendo todos los medios, si el gobierno te está atendiendo, ¿por qué iba el gobierno a pensar que necesitas emergencia nacional? La emergencia nacional se declara cuando la comunidad está desbordada y lo pide, o cuando está claro que no puede gestionar. Pero Mazón estaba diciendo que tenía todo, que podía gestionarlo, que había hablado con todos los ministros. Entonces, ¿cómo iba el gobierno a saber que necesitaba intervenir? Contradicción insalvable. Y Alsina se lo señala una y otra vez. Pero Feijóo sigue intentando desviar. Culpar a Teresa Rivera, culpar a la delegada, culpar al presidente de la Confederación Hidrográfica, a todos menos a Mazón, a todos menos al PP, a todos menos a sí mismo. Pero las pruebas están ahí, en los mensajes que el propio Feijóo entregó, en las declaraciones públicas de Mazón, en las contradicciones expuestas por Alsina. Y ahora viene lo más grave, porque mientras esto pasaba, mientras Alsina destrozaba el relato en directo, el Ministerio de Defensa emitió un comunicado oficial. Pide que Alberto Núñez Feijóo y Carlos Mazón pidan disculpas públicas por faltar a la verdad sobre el despliegue de la UME. Lee bien. El Ministerio de Defensa del Gobierno de España pidiendo oficialmente que el líder de la oposición pida disculpas públicas por mentir, por faltar a la verdad. Un ministerio acusando formalmente al líder de la oposición. Histórico, inédito, gravísimo. El comunicado dice que los mensajes de WhatsApp demuestran que la UME estuvo a disposición desde el minuto 1, que Mazón lo reconoce por escrito, que todo lo que han dicho durante un año es falso, y Génova en silencio. No responden, no explican, no justifican, porque no tienen explicación, porque están pillados, porque las pruebas son irrefutables. Y mientras tanto, la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, es categórica. El señor Feijóo lleva un año mintiendo. Ya solamente por eso debería dimitir. Un año. 420 días.
Mentira tras mentira, con conocimiento, con premeditación, con los mensajes de Masón demostrando que todo era falso. Y ahora volvamos a las palabras de Feijóo, a su promesa solemne. Si os miento, os pido que me echéis del partido. Jamás voy a engañar a los españoles, jamás, pues ha mentido. Ha dicho que pidió la emergencia nacional. No consta en los mensajes. Ha dicho que el gobierno no atendió. Masón reconoce por escrito que habló con todos. Ha dicho que no tenían medios. Masón escribió: tenemos todo lo que necesitamos. Ha sostenido durante un año que Valencia fue abandonada. Los mensajes demuestran lo contrario. Mentira tras mentira. Va a cumplir su promesa. Va a pedir que le echen del partido. O va a seguir aferrado al poder mientras Génova calla. Porque esa es la prueba de fuego. No si cometes errores. Todos los cometen. Sino si cuando mientes deliberadamente durante un año asumes las consecuencias. Y hasta ahora nada. Solo silencio. Solo más intentos de desviar. Solo seguir culpando a otros. Pero algo ha cambiado. Porque cuando Carlos Alsina, periodista considerado ecuánime, te desmonta el relato completo en directo, algo se ha roto. Cuando te pilla en contradicciones múltiples en la misma entrevista, se acabó. Cuando te obliga a admitir que Masón estaba noqueado, que se equivocó, que no pidió la emergencia, ya no hay vuelta atrás. Porque Alsina no es un tertuliano de izquierdas. Es un periodista respetado que trabaja en Onda Cero, que es considerado profesional y riguroso. Y si hasta él te está diciendo has mentido, el relato está hundido. Totalmente. Irreversiblemente. Y las víctimas lo ven. Rosa Álvarez lo ha dicho. No vamos a dejar que pase página. Porque Feijóo intentó pasar página. El 6 de diciembre, día de la Constitución, dijo que él ya había pasado página de la Dana. 300 personas muertas. Y él ya pasó página. Pero las víctimas no pasan página. Porque su página tiene nombres, caras, vidas que ya no están. Y ahora tienen algo más. Tienen a un ministerio acusando formalmente a Feijóo. Tienen a periodistas exponiéndole las contradicciones. Tienen mensajes de WhatsApp que demuestran las mentiras. Tienen pruebas documentales irrefutables. Y la pregunta que resuena en toda España es simple. ¿Qué va a pasar ahora? Porque esto ya no es solo político. Es moral. Es democrático. Es sobre si un líder puede mentir durante un año con pruebas documentales y seguir como si nada. Es sobre si una promesa solemne significa algo. Es sobre si las víctimas importan o son solo instrumentos políticos. Y hasta ahora la respuesta del PP es clara. Pueden mentir sin consecuencias. Pueden usar a las víctimas sin remordimientos. Pueden prometer y no cumplir sin problemas. Génova en silencio. Feijóo sin dimitir. El PP sin asumir nada. Pero algo está cambiando. Porque cuando el Ministerio de Defensa te acusa formalmente, cuando el gobierno pide tu dimisión oficialmente, cuando periodistas afines te desmontan el relato, cuando tus propias palabras se usan contra ti, algo se rompe. La narrativa se hunde, el relato colapsa y queda solo la verdad, desnuda, cruda, innegable, que Feijóo mintió durante un año, que Masón estaba noqueado, que el gobierno sí atendió, que la UME estuvo desde el principio, que tenían todos los medios, que Masón se equivocó por no pedir la emergencia. Todo documentado, todo probado, todo admitido por ellos mismos. Y esto es lo que está pasando en España ahora mismo, que el líder de la oposición puede mentir un año con pruebas documentales, y Génova calla, que puede prometer si miento echadme, y luego mentir, y nadie le echa, que un ministerio puede acusarle formalmente de faltar a la verdad, y sigue en el cargo, que periodistas pueden exponerle las contradicciones en directo, y no asume nada, pero las víctimas pagan con un año de mentiras sobre cómo murieron sus familiares. Pagan viendo cómo usan esas muertes para atacar al gobierno. Pagan sin justicia, sin verdad, sin respeto. Porque no es lo mismo quien perdió a alguien en la Dana que quien mintió sobre esa tragedia un año entero. No es lo mismo quien sufre que quien instrumentaliza ese sufrimiento. No es lo mismo quien busca verdad que quien la oculta deliberadamente. La verdad es que Feijóo mintió, que Masón mintió, que el PP mintió un año entero. La verdad es que el gobierno sí atendió, que la UME estuvo desde el principio, que tenían todos los medios. La verdad es que Masón se equivocó por no pedir la emergencia, que estaba noqueado, que no podía gestionar.
La verdad es que Feijóo prometió dimitir si mentía. Y ha mentido con pruebas. La verdad resiste. La verdad sale. La verdad se impone. Y hoy está en el comunicado de defensa, en la entrevista demoledora de Alsina, en los mensajes de WhatsApp, en las contradicciones expuestas. Ahora solo queda decidir qué hacemos. Dejamos que mentir un año no tenga consecuencias. Permitimos que las promesas no se cumplan. Aceptamos que se use a las víctimas sin remordimiento. O compartimos este vídeo. Lo difundimos. Lo viralizamos. Nos aseguramos de que todo español sepa que Feijóo prometió dimitir si mentía. Y ha mentido durante un año con pruebas documentales. Porque el poder está en saber. Cuando la ciudadanía conoce la verdad puede exigir. Puede pedir cuentas. Y en las urnas tenemos poder. Decidimos si queremos líderes que cumplan sus promesas o que las rompan. Decidimos si castigamos la mentira o la premiamos. Pero la democracia no es solo votar. Es informarse. Es entender. Es exigir coherencia. Es recordar las promesas. Saber que Feijóo prometió cimiento echadme del partido. Entender que mintió un año. Exigir que cumpla su promesa. Porque si esto no tiene consecuencias, nada las tendrá. Los españoles merecemos mejor. Merecemos líderes que cumplan lo que prometen. Merecemos políticos que dimitan cuando mienten. Merecemos verdad sobre las 300 vidas perdidas. Y hoy esa verdad está en las palabras de Feijóo usadas contra él, en las contradicciones expuestas por Alsina, en la acusación formal de defensa, en la petición de dimisión del gobierno. Comparte este vídeo. Hazlo llegar a todos. Que cada español recuerde la promesa. Si os miento, echadme del partido, porque la verdad compartida es poder. Y ese poder puede cambiarlo todo. Puede exigir dimisiones. Puede hacer cumplir promesas. Puede restaurar la verdad. Porque las víctimas lo merecen. La democracia lo exige. Y la verdad siempre importa. Nos vemos en el próximo vídeo.